Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tengo acá? Colores navideños, por supuesto. Estos son los clásicos. Después cada uno va a buscar el color que quiera. Y para hacer esta preciosa guirnalda, como la que han visto en la foto, hoy voy a jugar con dos tonalidades de verde, pero los pueden hacer con muchos colores. Acá es por hacerlo con verde y hacemos un clásico, pero en realidad ustedes busquen los colores que más les guste, que todo queda muy lindo. Yo le agregué un lamé, un lurex dorado, puede ser plateado o algún otro hilito si quieren darle un toque de brillo y si no, liso y después le dan el toque de brillo. Un poquito de color marrón como para hacer el tronquito, puede ser. Yo estoy usando las dos medidas de hilos. Hay una que es medio grueso y el otro que es finito lo voy a tejer doble. Después, ¿qué tengo por acá? Algunas lentejuelas, pueden ser rojas, verdes, plateadas, doradas, una silicona de frío para pegarlas y un poquito de lurex que tengo aquí para combinar con este verde. Pueden tejerlo con lana o pueden tejerlo con hilo de algodón. Hoy hilo de algodón. Hoy me toca, vieron que casi nunca tejo con hilo de algodón. Bueno, hoy toca hilo de algodón. La agujita, la número 4, mi súper gastada agujita. Y ya saben, según el grosor que ustedes tengan de material, es que van a elegir el número de su aguja. Bien, vamos a hacer estos pinitos que se hacen los dos igual, nada más que uno lleva un poco más de hileras y queda más grande, como han visto en la foto. Así que vamos a arrancar. Yo voy a tejer con los dos hilitos juntitos para que le dé ese toque brilloso, que queda muy bonito y bueno, para esta época es fantástico. Bien, vamos a iniciar con una cadenita de 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Si sos principiante, bueno, ponete a jugar con estos pinitos porque son divinos, son súper fáciles de hacer y podés hacer un montón y si te dedicas a vender tus trabajitos tejidos, bueno, esto es ideal. Empezamos temprano, empezamos ahora en noviembre porque falta poco y después cuando nos queremos acordar no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Bien, 6 cadenitas y lo vamos a cerrar en forma de anillito con un punto deslizado y con esto logramos esa argollita para colgar, donde sea. Lo querés colgar en el árbol, lo querés colgar en algún adorno, lo querés colgar en algún paquete, un regalito y haces tu piñito tejido como a modo de tarjetita. Súper original, muy lindo y bueno, hacemos un trabajo que amamos y que el resto de las personas aman también. Bien, tenemos el anillito para colgar. Ahora vamos a hacer así. Una cadenita que es la base donde vamos a pinchar el resto de las varetas que vamos a hacer. Y luego levanto 3 cadenitas más que va a ser la altura de mi primer vareta. Sobre esta cadenita sigo pinchando varetas. En total tengo que tener 4. El hilado este es de grosor medio, pero si es finito pueden usar 2 hebras y tejen todo junto. Bien, tejí las 4 varetas. Ahora voy a hacer una cadenita y giro. Estamos trabajando con el pinito patita para arriba. Está de cabeza. Levanto mi primer vareta de orillo y en este mismo punto vuelvo a tejer 3 varetas en total. No, es recontra fácil y les va a encantar porque esto decora un montón. Una cadenita al aire, salto estas 2 varetas del medio y en el otro extremo pincho la varetita que está ahí y tejo otra vez este pancito o grupo de 3 varetas. Bonito, vistoso, ustedes lo van a decorar con lo que quieran, con lentejuelas, con algo tejido, no sé, pueden hacer circulitos de color rojo o de algún color y también que llame la atención como para decorar el pinito. Bien, voy a repetir este movimiento entonces, levanto una cadenita, giro y vuelvo a tejer una vareta de orillo y en esta de base vuelvo a tejer ahí 2 varetas más para tener mi grupo de 3 varetas. Bien.
una cadenita al aire y aquí en este huequito vuelvo a tejer un grupito de 3. Ya hicimos, tenemos de hecho una lista que se llama Navidad. Cadenita al aire y repito en este otro extremo otro pancito. Así que los invito a que entren, hicimos muchos trabajitos de Navidad, por eso están en una lista aparte para que lo puedan encontrar más fácil. Y bueno, hicimos trabajos divinos, que los pueden volver a hacer, por supuesto, si ya han hecho alguno, y el que no hizo ningún trabajito tejido de aquí desde el canal, los invito a que entren y busquen, que hicimos muchos trabajos pequeños y algunos un poquito más importantes, todo tejido al crochet que tanto nos gusta. Bien, una vez que tengo estos 3 pancitos, ahora voy a girar, voy a hacer una cadenita, giro y tengo que regresar para hacer la segunda parte del pinito. Y vamos a trabajar en estos 2 huequitos. Entonces, ¿cómo regreso? Con puntos deslizados. Ahí. Así no necesito cortar la hebra. Ven que lo voy a hacer de vuelta que se me escapó el doradito. Punto deslizado. 1, 2, 3, que fui sobre cada una de las varetas. Y vamos a hacer uno más para encontrarnos dentro de este arco pequeño, ahí ese huequito. Y acá voy a hacer 2 pancitos. 1, 2, 3, mi primer vareta y completo. Con una segunda y una tercera vareta. Cadenita, salto a este hueco y tejo nuevamente este grupito. Miren qué bonito le queda el detalle ese del lurex doradito. Bien, tengo estos dos. Ahora vuelvo a repetir este movimiento que hicimos aquí abajo porque se tiene que ensanchar. Una cadenita, giro y ahora voy a hacer un grupo aquí, uno en el medio y uno en el otro extremo. No les comenté, pero ahí voy. Yo estoy haciendo con este color verde más oscuro los pinos más grandes. Pero con este movimiento que les voy mostrando, vamos a hacer a los dos de la misma manera. Entonces, ahora les paso a explicar hasta dónde vamos a tejer para hacer el pequeño. Una cadenita al aire, voy al hueco. Pero como para los dos tenemos que hacer la misma base que estoy tejiendo, entonces yo voy a hacer solo uno, el más grande, y ya de paso les muestro cómo se hace el pequeño. Si no tengo que repetir exactamente todo lo mismo, y la verdad no vale la pena porque es fácil de hacer y de entender. Bien, me voy a detener aquí. ¿Por qué me detengo aquí? Porque, ahí lo, la pata para arriba. Hasta acá se hace el pequeño. Todavía falta aquí una serie de onditas que lo voy a hacer cuando termine el tamaño de este grande, pero a los dos tamaños, si quieren agregar algún otro tamaño, se hace de la misma manera. Entonces, ustedes cuando hagan el pequeñito lo van a hacer hasta ahí y luego vienen las ondas que lo vamos a ver más adelante cuando termine este que estoy haciendo. Pero era detenerme para explicarles. El chiquito llega hasta ahí. Entonces, primero vamos a hacer el grande y luego van a hacer el chiquito y lo van a entender cuando lo terminemos. Para el grande todavía nos falta una hilera más. Entonces, ahí estamos. Al chiquito hacemos 3 hileras, 1, 2, 3. La segunda parte, 2 hileras. Y nos faltaría el remate, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para el grande, estoy haciendo lo mismo, pero aquí le vamos a agregar una hilera más. Entonces, volvemos de nuevo, pata para arriba al pobre árbol. Y ahí vamos. Una hilera más, de la misma forma, el mismo movimiento. Voy a hacer aquí la vareta de orillo y completo este pancito. Ahí.
cadenita, ven, hacemos el mismo movimiento. Cadenita, otro grupo, cadenita y el otro grupo. Bien, me voy a detener y les vuelvo a mostrar. Miren, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, entre el más grande, el pequeño que recién les indicaba que llegaría hasta ahí, y uno medianito, pueden agregar esta otra hilera y acá se detienen para luego hacer las onditas que vamos a ver en un ratito. También tendrían un tamaño más si quisieran hacer de varios tamaños para una guirnalda que quedan divinos o para, bueno, otras opciones. Bien, hasta acá vendría la segunda parte del pinito grande. Ahora vamos a regresar y comenzamos una tercera parte para el pino grande del mismo modo que hicimos aquí. Entonces, acá voy a regresar con puntos deslizados. Y otra vez, porque vamos a hacer una tercera parte de, y aquí en el huequito también, de este pino para darle un tamaño mayor. Y arranco otra vez, ahí con un grupo, cadenita, dos grupos, ahí, cadenita y tres grupos. O sea que vamos a ir ensanchando de a poco. Ahí. ¿Ven? Acá hicimos dos grupitos, en este que es un poquito más ancho hacemos tres. Y repetimos este movimiento. La vareta de orillo, cadenita, hacemos este grupo, les dije que era súper fácil, pueden hacer unos cuantos y ya saben, van no solamente para una guirnalda, también para colgar en el árbol, para colgar en algún adorno. Para marcar el sitio de mesa también. Se pueden colocar sobre un plato y decorar con algún otro adorno para la mesa. Bien, ahí. Y vamos a hacer una hilera más. Entonces, cadenita, giro y otra vez. Me quedo tejiendo hasta terminar esta última hilera que se repite, obviamente, es súper simple. Acá tengo el tamaño que es más grande del pinito. Miren qué bonito. Entonces, ahora vamos a hacer ese remate que les venía mencionando, que son onditas. El mismo remate que hago aquí, también lo hago en el pequeño. Y si tienen alguna otra medida, también. Si ustedes quisieran hacerlo más grande, hacen lo mismo. Vienen hasta aquí y le agregan una hilera más. En realidad son tres hileras más. Y lo hacen al pinito más grande también, que queda muy bonito. Entonces, vamos a este remate, este borde final. Vamos a hacer así. Un arco de 3 cadenas y vengo aquí al grupo de 3 varetas. Bueno, en la última vareta ahí pincho con un puntito bajo y así voy a ir haciendo arcos de 3 cadenas. Ahora salto aquí, o sea, salto esta cadena del medio, en esta vareta pincho. En el pino pequeño repiten exactamente el mismo borde. Por eso les decía hasta dónde llegamos. Con las hileras para el pequeño, pero el remate era el mismo para todos los pinitos. Hay un montón de formas. Hemos hecho otro tipo de guirnaldas con otro tipo de pinitos y siempre quedan lindos. Y al que le gusta decorar en Navidad, bueno, estos son muy bonitos. Acá estoy en el último arco
2, 3, pincho en la vareta de orillo. Bien, punto bajo. Cadenita y giro. Ahora, a estos arquitos los vamos a rellenar. Los vamos a rellenar con puntos bajos, pero miren, en este primer arco y en el último arco vamos a tejer 5 puntos bajos. Parecen muchos, pero bueno, es la idea para que los bordecitos queden así como una especie de voladito de pollerita que van hacia afuera, porque estamos cargando muchos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en los arcos centrales vamos a tejer solo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Fácil no, recontra fácil. ¿Ven? 1, 2 y 3. Así hasta llegar al otro extremo. Termino con una cadenita para nudo. Ahí. Y ahí estamos. Recuerden que aquí en este borde también van 5 puntos bajos. Miren qué monada. ¿Qué nos faltaría para este pinito? Si ustedes lo desean, le hacen un tronquito. Yo les hice un tronquito. Esconder la hebra, por supuesto. Entonces, para el tronquito del pino mayor, vamos a hacer así. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas y levanto varetas aquí. 1, 2, 3. Relleno con varetas. A este tronquito yo no le puse dorado, solamente en la parte verde. Bien. Ahora voy a hacer una cadenita y todo alrededor, bueno, aquí van 3 cadenas, ¿no? Pero todo puntos bajos. Pero miren cómo lo vamos a hacer. Es para ensanchar un poquito el tronquito. Hay un montón de maneras, pero bueno, esta es fácil. Ahí levanto una cadenita y tejo 3 cadenitas más hasta llegar al otro extremo. Y ahí tejo un punto bajo. Y comienzo a moverme con puntos bajos. Entonces nos va a quedar un tronquito más gordito. Cuando llego a la última vareta, ven que ahí hice todo punto bajo, vuelvo a tejer 3 cadenitas. Es para soltar la altura de la vareta. Y voy aquí a este borde y pincho para tejer un punto bajo. Y otra vez, tejí 1, 2, 3, 4 y pinchamos en la cadenita esta última que vamos a ver. 5. Listo. Esto es todo. Acá voy a cortar esta hebra porque la fui escondiendo. Y aquí voy a cortar, bueno, este es lo doble. Corto uno y me quedo con uno para coser. Lo pueden pegar. No es necesario que cosan todo. A mí no me molesta coser, pero bueno. Este es el tronquito. Así como está, con las varetitas, ¿qué van a hacer? Lo colocan por detrás y con la hebrita que dejaron lo cosen. Para el chiquito, ahí se los voy a mostrar. Los voy a traer. Bueno, esto lo tengo que coser. Lo vamos a dejar ahí escondido. Para el chiquito, que yo lo tengo aquí, miren, lo hice con otro color para combinar. Bueno, para el chiquito directamente hice, como es más finito el tronquito, porque el pino es más pequeño, hice una cadenita de 6 puntos y 6 varetas. Nada más, lo puse a lo largo, ¿sí ven? Lo ponemos ahí. Y también le dan unas puntaditas o le pegan un poquito con un toque de pegamento. Obviamente que nos queda esconder las hebras, coser el tronquito y bien. Ustedes le van a dar el largo que quieran. Miren, yo acá tengo los otros. Vamos a correr un poco si se puede. Hay poco espacio. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué hice? Combiné. Ahí. Combiné estos pequeños. Hice solo 5. Ustedes le pueden agregar los que
quieran, según dónde vayan a colocar la guirnalda. Quieren ponerle bochitas de las pequeñitas, estas de Navidad entre medio, lo pueden hacer, queda divino. ¿Qué nos quedaría por hacer? Bueno, terminar de decorar. Yo acá en este caso tenía estas lentejuelas, la verdad las gasto mis lentejuelas. Llega Navidad y Sandra aparece con los brillos, esos brillos locos, pero me encanta. Bueno, si tienen en rojo, le pueden poner en rojo, le pueden poner en otros colores. Que nos quedaría solamente pegar, si tienen alguna estrellita, también pueden tejer alguna estrella que hicimos estrellitas, busquen en la lista nuestra y se las ponen en el medio. No les mostré ni les indiqué cómo vamos a unir esto si queremos hacer una guirnalda. Simplemente vamos a empezar con una cadena. En mi caso, yo la voy a hacer con este marrón, que lo tengo aquí. El mismo que hice el tronquito. Una cadena, obviamente voy a dejar un largo en los extremos para atar o le pueden hacer también algún tipo de argollita. Y luego vamos a ir tejiendo cadenas y cada tanto van sujetando los pinitos, depende de la distancia que ustedes quieran. Y con eso las vamos a colgar. Yo porque acá estoy apurando el asunto porque esto es muy, muy simple, pero miren si no es divino. Divino decorar para nuestro hogar. Pueden poner a los niños, como digo siempre, cuando llega la hora de decorar para la Navidad, a mí me encanta que la familia todos participen. Al marido también lo podemos invitar, ¿eh? Y lo ponemos a pegar las lentejuelas, a compartir un rato y a disfrutar, como digo siempre, disfrutemos y más en estas fechas de Navidad que es tan importante para nosotros. Bien, les dejo un beso, espero que se diviertan. Yo me quedo aquí a terminar esta guirnalda y nos vemos en otro tutorial a ver qué se viene. Gracias, chao.